Buenas tardes, buenas noches, bienvenida, bienvenidos. En nombre del lector disléxico, les agradezco su presencia aquí. Eh, Tenemos el honor de presentar la segunda edición de El Tirador, la autobiografía en cuentos de Adán Torres, que se publicó con bastante éxito primero en Managua el año pasado y ahora circula esta edición internacional que se puede adquirir desde ya a través de amazon.com y que llegará próximamente también a Managua para que los lectores de Adán allá en Nicaragua puedan adquirir este segundo ejemplar, esta segunda edición, perdón. Este libro tiene algunas añadiduras, digamos, por parte del autor como regalo para sus lectores. Y bueno, esta noche con Adán van a estar Lexira Sevilla, que va a hacernos el honor de eh, conducir, digamos, esta conversación. Y Eric Aguirre, que fue quien escribió muy amablemente y muy generosamente el prólogo de este libro. Eric, como muchos de ustedes saben, además de ser poeta, es narrador, novelista. Fundamentalmente lo conocemos como novelista y es periodista, académico y pues otras cosas que engalanan, digamos, sus talentos. Eh, Alexira la conocemos como periodista cultural, sobre todo, pero pues también tiene otras facetas que no vamos a mencionar en este momento. Y Adán, claro, lo hemos visto muchas veces antes como compositor, ¿verdad? Ese era como su título principal, compositor, músico. Algunos lo recordarán de hace algunos años en Nicaragua como miembro del grupo Los Rockets y otras cosas muy importantes que ha hecho durante su vida y que voy a dejarlas para la presentación. Y bueno, yo voy a estar por acá, pero voy a dejar que sea Alexira quien eh, continúe con esta presentación. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, Carlos. Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta conversación que vamos a sostener con nuestro escritor nuevo, que se está estrenando, Adán Torres. Bueno, Adán Torres, la mayoría lo conocemos por haber compuesto la canción que es un icono de la música romántica, no solo en Nicaragua, sino en América Latina, la famosa canción Almohada que interpretó José José. Y pues ahora se estrena como, como escritor con este libro, El Cazador. Adán Torres ha compartido en algunas entrevistas que El Cazador es una autobiografía y también nos ha contado que surge en un momento en el que él estaba en una crisis severa de salud y decidió dejar este libro. Vamos a empezar. ¿Podríamos decir, don Adán, que este libro contiene la memoria de la Nicaragua que Adán Torres recuerda? Sí, yo me enamoré del monte, crecí en el monte y recopilé todo lo que está escrito en este libro, lo fui guardando a través de los años, hasta 1979, que después salí de Nicaragua. Tuve una crisis, una neumonía, y entonces dije yo, ¿qué le puedo dar a mis hijos? ¿Qué les puedo dejar de herencia? Y entonces escribí este libro que ahora es segunda edición. Está acá, el libro El Tirador, autobiografía en cuentos. Y bajo el sello lector disléxico, que es de Carlitos Castro, está bien editado. Yo estoy contento con este libro, cómo quedó editado por Carlitos Castro. Gracias, Carlitos. Bueno, como prologuista de esta ópera prima de Adán Torres, ¿qué encontró Eric Aguirre en El Cazador cuando lo leyó por primera vez?
Bueno, como lo digo en el prólogo, ¿no? Es decir, me sorprendió gratamente no solo la forma en que narra Adán oralmente, ¿no? Porque cuando lo conocí en Miami, para los funerales del cantante José José, me llamó la atención mucho y me sorprendió gratamente sus dotes de narrador, pues, pero oral. Pero eh, solamente, bueno, perdón que me desconecté. Eh, Pero cuando me pidió que le prologara el libro y me lo envió, bueno, empezamos a trabajar en los cuentos, pues, porque al comienzo los tenía todos ya escritos, pero estaban, así, tuvimos que reunirlos y todo, y empecé a leerlos y los leí, por supuesto, todos muy bien antes de revisarlos, pues, para cualquier error y eso, antes de ayudarle a organizar el libro, realmente me cautivó su forma de narrar, incluso ya por escrito, pues, porque le encontré muchas cosas interesantísimas en el tratamiento que hace del tema, ¿no? Porque es decir, él hizo muy hábilmente una especie de autobiografía pero a través de episodios que pueden considerarse narraciones independientes, pero que están relacionadas todas, porque todas tienen que ver con su vida y además van cronológicamente organizadas de manera que empieza con un cuento que de su infancia, cuando empieza a hacer, a aficionarse pues a cazar en el monte, pues en los montes nicaragüenses, hasta que llega la adultez, ¿no? Y hasta que llega el suceso histórico abrupto que lo hace salir del país y donde se interrumpe pues toda esta aventura de tirador. Pero la forma en que va narrando es también interesante, no solo por esta forma en que lo organizó y esto tan interesante pues de contar una vida, o sea, hacer una especie de autobiografía a través de cuentos, pues así, de narraciones más o menos independientes o relativamente independientes que unidas pues conforman una sola autobiografía, pues, hasta cierto punto, o hasta cierto momento, ¿no? Que es cuando él sale del país. Pero bueno, ya luego, trabajando en el texto, pues, con él, ya encontré, pues, cosas, y como yo me dedico a estas cosas de, bueno, un poco historiografiar y hacer crítica de la literatura nicaragüense, pues, tanto la poesía como la narrativa, entonces, inevitablemente tuve que tratar de ubicarlo pues en mi cabeza o en mi mentalidad de crítico dentro de la tradición narrativa nicaragüense, pues la tradición cuentística nicaragüense. Y bueno, en general narrativa, pues, porque inevitablemente tuve que clasificarlos dentro de lo que son la tradición de vernácula o telúrica, que se le llama, que es la literatura de la tierra, la literatura del, sí, de la propia tierra, ¿no? Y bueno, ahí tenemos una tradición bastante buena, honorable, en la que están gente como, digamos, desde el José Román de Cosmapa, incluso antes hay otros cuentistas muy interesantes, anteriores a él, muy vernáculos, pero creo que José Román empieza a hacerlo ya literariamente bien, sobre todo en Cosmapa, pues, porque tiene otras novelas y otras narraciones que no son necesariamente telúricas. Entonces, el caso es que está José Román, Adolfo Calero Orozco, y hay otra gente, pues hasta llegar al punto culmen, digamos, que es nuestro gran narrador vernáculo, que es Fernando Silva. Entonces yo encuentro en la narrativa de Adán, claro, esa vertiente vernácula, esa vertiente telúrica, arraigada en la propia tierra, además de descripción muy bien hecha, ¿no? Del entorno, digamos, rural nicaragüense, de todas esas regiones que recorrió cuando era tirador. Y bueno, encuentro que hay una voz distinta, claro, mucho más contemporánea. Él se da a conocer, digamos, un poco tardíamente, ¿no? Pues, pero creo que la tradición vernácula en la literatura nicaragüense sigue estando vigente. Incluso creo que
que no es realmente Fernando Silva el culmen de esta tradición. Está Lisandro Chávez después, si vemos su novela Trágame Tierra, su primera novela, es una novela telúrica, pero claro, muy bien narrada, muy bien estructurada, con todas las técnicas modernas, las técnicas que ya para la época había desarrollado el boom y haciéndose, nutriéndose de la gran tradición norteamericana y europea de la narrativa, pero bueno, y está Sergio Ramírez, porque Sergio Ramírez también es un narrador vernáculo, tiene un gran dominio del lenguaje, de la oralidad nicaragüense, que la usa con mucha eficacia en sus cuentos, sobre todo, y en muchas de sus novelas, pues. Entonces, Hay algo, dentro de ese grupo, yo tal vez acercaría a Adán, porque Adán narra desde una actividad muy fresca, no es el narrador vernáculo, digamos, de mediados del siglo, como Román o Calero Orozco, que intentaban calcar de una manera tal vez un poco desde arriba, ¿no? La oralidad nicaragüense. Hasta Fernando Silva, en adelante, yo creo que Sergio y Lisandro aprenden mucho de Fernando Silva para desarrollar su estrategia o sus tácticas ya más modernas de narración. Y creo que Adán encuentra una voz particular ahí, pues Adán narra estos cuentos con una naturalidad, es decir, con la naturalidad de quien te está contando las cosas verbalmente, pero bueno, con el orden sintáctico que te exige la lengua, ¿no? El lenguaje, pero con mucha, digamos, con mucha frescura y mucha fluidez y mucha agilidad. Pero no solo su voz narrativa, ¿no? O sea, su voz como autor narrador, sino la forma en que, digamos, reproduce el habla del campesino nicaragüense a través de los diálogos, que también lo hace muy eficazmente. Pues yo encontré ese valor, pues, literario en esta obra de Adán Torres. sí, precisamente este tema de la oralidad es algo que a mí también me llamó la atención, porque a pesar de que el autor tiene muchos años fuera de Nicaragua, mantiene muy arraigada el habla popular nicaragüense y la rescata. Ya, o sea, y pasa precisamente de la oralidad a lo escrito. Entonces, yo creo que es uno de los grandes valores del cazador, porque permite traer ese, tal vez un léxico que tal vez ya no está tan vigente o tan arraigado en el campesinado, que ahora se ha visto influenciado por las redes sociales, pero que Adán Torres lo mantiene fresco en su memoria y lo rescata. Sí, así es. No sé qué opinión tiene Adán de eso, porque, la verdad, como él tiene mucho tiempo, él incluso narra en uno los últimos cuentos del libro, narra cuando entró por Costa Rica la última vez que llegó a Nicaragua. Y no sé qué habrá notado él, ya cuando él vino ya había un auge fuerte de las redes sociales y que, como decís vos, están penetrando pues e influenciando, por supuesto, al campesinado. Estoy recordando ahorita incluso un poema, por ejemplo, de Santiago Molina, que Santiago Molina tiene una cosa muy curiosa, que cuando se fue a Europa escribía poemas, perdón, cuando estaba en Nicaragua y no había salido de Nicaragua, él escribía poemas bellísimos describiendo ambientes europeos, como retratos muy bonitos, muy bien hechos además, poéticamente, pero y cuando estuvo fuera empezó a escribir algunos poemas que eran el recuerdo de sus tiempos de su crianza y su formación en Chontales. Y escribió un poema casualmente que se llama tiene el nombre de una estación de servicio de combustible que hay en Chontales, en la salida de Huigalpa hacia Tecolostote, creo. Y el poema es lindo porque habla de unos campesinos que están ahí en una tienda de abarrotes bajándose de sus caballos o con sus caballos amarrados ahí y conversando y pasando la tarde, pero dime todo con su celular cargado como una pistola en el cinto, al otro lado el machete o qué sé yo. Es decir, y todos con su celular, el otro hablando y comunicando. Es decir, ya la tecnología ha penetrado y eso incluso pasa a alterar un poco, pues, ciertas formas de la cultura dentro del campesinado. Ojalá que yo tengo, digamos, poco tiempo de meterme a zonas muy adentro de Nicaragua, pero aún no noto muy fuerte esa influencia, pero sí creo que eso inevitablemente va a terminar alterando un poco las formas culturales. No sé qué pensarán de su última llegada, pues, aquí a Nicaragua, que fue en el 2000 tanto, creo que entró por Costa Rica.
Sí, entré por Costa Rica, estuve unos días, nada más. Y sí hay un cambio en el nicaragüense, pero este libro se trata de esa época que yo viví, ¿ves? Y, Sí, y confieso que el nicaragüense, el campesino nicaragüense, el obrero, gente muy inteligente, porque en ese tiempo todos andaban en un radio de batería pequeño así, entonces viven al tanto de las noticias, al tanto de la música, o sea, escuchaban a Piero, a Guillola Cinquetti, todos esos artistas extranjeros, Enrique Guzmán, que los mantenían al día con con, con las noticias y con la música que en ese tiempo sonaba por las radios. ¿Ve? Pero yo quiero decir algo del campesino nicaragüense. El campesino nicaragüense es admirable desde todo punto de vista. Muy inteligente y muy amigo. Yo, yo me enamoré de los campesinos nicaragüenses. Y Don en Adán, sí, sí, precisamente esa era la siguiente pregunta. ¿Es El Tirador un homenaje al campesinado nicaragüense que Adán Torres recuerda? sí. Este, yo escribí este libro no para los venados, no para la guardatinada, no para lo escribí para mantener un recuerdo del campesino que vivía en esta época, que ya puede ser que muchísimos ya estén descansando en la paz del Señor. El, qué gente más linda, qué gente más linda, su manera de lograr su poesía a flor de labio. Eh, creo que el campesino nicaragüense no ha sido muy bien apreciado por los nicaragüenses. Es un ser humano y hay que darle su lugar como folclor, porque son folcloristas, campesinos nicaragüenses folcloristas. Hay que meterse al monte. Yo me había metido en el monte. Mi mamá me decía a mí, ¿qué andas haciendo en el monte? Y venía hasta las 7 de la noche, me metía a las 8 de la mañana y salía a las 7 de la noche, escuchándolo. Conocí a una señora ahí cerca de Masaya, en la Piedra Quemada. Era increíble cómo mezclaban la lengua náhuatl y el español. Qué preciosura de palabras, bella, bella. claro. Vos Y decís algo, perdón, Adán, decís algo interesante en el prólogo, muy, además, ¿cómo sería? Muy emocional, pues, es decir, y a mí me emocionó mucho leerlo en la parte del prólogo que habla precisamente de eso, de cómo eh, esa forma en que hablan los campesinos, que hablan de una manera poética sin sí, darse cuenta, ¿no? Es sin decir, porque darse- y todavía creo que eso es perceptible incluso en el habla de la zona urbana, pero en el campesino es como hay, digamos, muchas locuciones, incluso arcaicas, pues, pero está, es decir, del español antiguo, del español de la colonia, que usan todavía, ¿no? Y todavía, que ya no se usan casi en la ciudad. sí, Y también, pero esto con las toponimias mezcladas, es decir, y la forma, el deje, la forma en que ellos lo hablan, vos lo describís ahí en tu prólogo de una manera muy enternecedora, pues a mí me emocionó mucho, porque sí, en efecto así es, ¿no? sí. Este libro es un homenaje para el campesino y es un homenaje para su forma de hablar, su forma folclórica de hablar. Aquí traté yo de guardar todas las palabras, las que recordé, las que pude guardar, para que quedaran
aquí siempre, en este libro, pues En el libro. Perdóname que te interrumpa sí, de nuevo, pero eso me recuerda algo curioso que pues, me gustaría comentarlo aquí, pues, para que no se quede, digamos, entre nosotros dos. ¿Te acordás que vos me habías propuesto que era algo? Yo te dije, pues, es muy ambicioso eso, pero porque además, y nos vamos a atrasar en la edición del libro. Adán quería que hiciéramos un vocabulario, ¿no? sí, Un vocabulario, es decir, una lista de vocablos sí, autóctonos nicaragüenses y que fuera acompañando al libro al final. Al final, sí, fuimos haciéndolo, tratando de hacerlo, pero se fue haciendo muy difícil y como el libro había que editarlo y publicarlo, entonces iba a ser algo un poco más prolongado, pues ponerse a hacer eso hubiera sido una cosa magnífica. Además, hubiera llevado bastantes páginas del libro, porque sí, hubiese sido un vocabulario bastante largo. Si nos ponemos a coger todas las palabras en todos los cuentos, o sea, sí, los vocablos nicaragüenses de todos los cuentos, sí, y dar un breve significado o una breve explicación de lo que significa o lo que quieren decir, nos hubiera llevado muchísimas páginas más. Pero él le dice la intención de Adán, incluso se puede hacer y publicarlo como un libro aparte, ¿no? No sé, pero era muy interesante y muy buena la idea de Adán de adjuntar al libro un vocablo, perdón, un vocabulario, ¿no? Una lista de vocablos nicaragüenses. Bueno, Chantal Palé, que fue compañera de clase de Marina en la Asunción de Managua, ella hizo un Sí, libro de vocablos nicaragüenses, de palabras nicaragüenses, sí. creo que con un español. Y ya cuando me llegó el libro a mí, ya había escrito el libro, ya era muy tarde porque Pero es interesante que lo saquemos de tu propio libro, es decir, los vocablos nicaragüenses que vos usás en el libro y hacer una lista con su significado, ¿no? Con su respectiva explicación a un lado, porque ya hay una labor que se hace, ¿no? Que la venía haciendo la Academia de la Lengua y la hace siempre. Últimamente quien coordinaba estos esfuerzos era, que en paz descanse, el difunto Francisco Arellano Oviedo, que sí, ya había hecho varias ediciones digamos, apoyadas por la Academia, por la Real Academia Española de diccionario de nicaragüencismo, que es enorme, o sea, es sí, grande. Son libros bastante grandes, es decir, diccionario del español nicaragüense. sí, Me parece a mí un poco que Francisco Arellano a veces retomaba, o sea, usaba palabras que también se usan en otros países de América Latina y las ponía como vocablos propiamente nicaragüenses, ¿no? Pero que son de otros países también. Sin sí, embargo, si tomás solo los que son estrictamente nicaragüenses, siguen siendo también muchísimos. sí, Y es un diccionario muy grande, ya que había hecho él varias ediciones. Claro, todo eso con el apoyo de los lingüistas que son académicos. Hay varios muy buenos, pues está la doctora Rosales, está Matulazo, está, que hacen un trabajo espléndido en este trabajo de lingüístico, ¿no? De estudiar el español nicaragüense. sí, Ahora, el caso de Adán hubiera sido interesante, o sigue siendo interesante, tomar de los cuentos de él los vocablos nicaragüenses, propiamente nicaragüenses. como ser un apéndice al final del Así libro. es, sí, Porque si lo lee un nicaragüense el libro va a comprender la mayoría de las palabras nicaragüenses, pero si lo lee un mexicano que ha claro. dicho que Vos me decías que a un mexicano le encantó el libro, que se lo diste a leer a un mexicano. yo le leí a una señora mexicana uno de los cuentos y cuando terminé ella estaba llorando. Y entonces eso, y otro señor mexicano lo leyó porque lo llevé al trabajo yo, y él lo leyó y me dijo, ¿dónde puedo comprar yo este libro? Entonces le digo, pero si es que este es el que yo escribí, son los cuentos que imprimí, no, por favor, le voy a dar mi nombre y mi teléfono, por favor, llámeme cuando salga este libro, porque yo quiero tenerlo, yo viví esta vida, o sea, en México él vivió esto que yo escribí aquí, o sea, incluso aquí en los Estados Unidos, he estado observando los cazadores norteamericanos con arco y flecha
y con rifle. Cazan igualito como cazaba yo y usan las palabras que yo uso hace 40 años, cuando yo estaba ya de 43 años, cuando estaba yo ya más todavía, hace 50 años, cuando yo andaba cazando, todas esas palabras que yo puse en este libro, ellos las usan aquí, estaba aquí en inglés, ¿verdad? O Don sea, Adán, sí, algo muy importante es que usted sabe que el idioma es dinámico y sí, entonces puede que algunas palabras incluso puedan estar en desuso y de allí sería la mayor validez de poder hacer esta especie de diccionario de vocabulario que ayudaría a comprender no solo a los extranjeros, a comprender aún más los cuentos, porque yo siento que están en un lenguaje bastante universal, pero pues siempre tenemos nicaragüanismo, ¿verdad? Pero sí. también no solo ayudaría al extranjero, sino a muchos chavalos, porque hay muchos chavalos que leen y que se pueden interesar por estos cuentos y les ayudaría a comprender el Ade- vocabulario nicaragüense en ese momento. Además, Lexira, además es interesante también, que eso se me escapó de decirlo, es que hay muchos localismos, pues, o nicaragüencismo o vocablos nicaragüenses propiamente en el libro de Adán, que me parece a mí que no están recogidos todavía en el diccionario del español nicaragüense. Y esto pues, es una forma de contribuir a enriquecer, digamos, estos esfuerzos que se hacen desde la academia para recoger los vocablos locales. Pues, y hay muchos, me parece a mí, ahí en el libro de Adán, que no están todavía recogidos en el diccionario del español nicaragüense. Otra de las riquezas que veo también, además de las descripciones que son bastante llamativas, está el tema de la gastronomía, que también lo retoma en algunos Ah, cuentos. sí, la gastronomía. Sí, Y, Y y la tal cual. topografía, ¿no? De que eso es increíble, la descripción de las zonas, pues, de las distintas zonas en las que él recorría, es decir, es realmente pues, impresionante, a mí me gustó mucho. les voy Hablando a de zonas, don Adán, sí, sí. ¿qué vínculo tenía Adán Torres con el crucero? Es como ese leitmotiv que está en el libro, el crucero. Bueno, lo que pasa con el crucero es que me quedaba cerca de Managua y allí había mucho venado y no hay cosa más linda que andar cazando en los cafetales, porque los árboles que cubren a los árboles de café para darle sombra, le dan una bruma, un sabor a la caminada, ahí un olor a monte, un olor a frescura, es bello andar en esos cafetales de Nicaragua. Entonces, del crucero, entonces yo iba mucho ahí y además que los paisajes que hay ahí son bellísimos, ahí en el crucero. Ustedes lo pueden ver cuando llegan al crucero y se paran ahí a un poquito y ven toda esa zona, es bellísimo. Yo tengo que decir que a Nicaragua hay que resembrarla. Nicaragua no es nada si no tiene sus árboles, sus venados, sus guardatinajas, sus zaínos, sus jabalíes, sus jaguares. Nicaragua no es nada sino porque cuando se cortan los árboles, las lluvias se llevan la tierra, el limo vegetal. Yo conocí lugares en Nicaragua de que el limo vegetal, la tierra negra, era de 2 metros o 3 metros de árbol, una barbaridad. Y ustedes cortan ese árbol y toda esa tierra, porque es tierra suavecita, es tierra de siembra. Le cae esa lluvia, cada gota de agua viaja 7 kilómetros por hora. Cuando le pegan constantemente una lluvia de 2, 3, 4, 5 horas, erosionan toda esa tierra y se la llevan y Nicaragua pierde un valor tremendo para... Pero también anduviste en Chontales, anduviste al lado de Chinandega. Sí, ¿A qué zonas era que ibas a tirar, hermano? Sobre todo en la zona centro y del Pacífico, y la faja del Pacífico, ¿no? que fui a Loyate, el río Loyate, ahí al otro lado del lago, fui a Huigalpa, para el lado de Amerrisque, en las montañas de Amerrisque. Allí me encontré yo
una familia nativa, no campesina ni nativa, con el esposo llevaba un sombrero redondo así, con borlas guindadas, y me arrepentí de no haber llevar mi cámara. Ella vestía con un vestido hasta los tobillos, vestido un traje bellísimo. Los niños, el niño era idéntico al papá, iba vestido, y la niña idéntico a la mamá. Y pasaron cerquita de mí, yo me quedé admirándolo. Qué cosa más linda. Son nativos, nativos, nativos. Yo estaba viendo ahí caminar gente del tiempo de la colonia o de la conquista. Lindo la familia. Pasaron a la orilla de mí y yo los quedé viendo. La señora, el señor me volvió a ver y me quitó la vista inmediatamente. La señora me volvió a ver, me bajó la cabeza y los niños me volvieron a ver y fue un momento mágico eso, una cosa que no se puede describir, es lindísimo, lindísimo encontrar a esa gente en Nicaragua que yo no sabía que existían. Es bello, bello eso. Allá en la montaña de Amerrique, arriba, arriba, arriba. Parece que ahí hay una zona plana, o sea, una meseta, y ahí viven ellos. Pero ellos andaban comprando, hasta Juigal Papié, que queda en Chip, yo sentía lejos, ellos van a traer su mercadería y a pie regresan caminando seguramente por caminitos que ellos conocen. O sea, Ahora, pasajes. vos mencionas algo interesante ahí, discúlpame, Lestira, que me meta a preguntar yo Tranquilo, también. El, es que menciona Dan también el hecho de que en uno de los cuentos, varios de los cuentos, hablas de que, bueno, vos llegabas, vos tirabas un venado y ya está, pues, y lo compartías con la gente, con los que te ayudaban, ¿no? Con la familia del vaqueano, etcétera. Y eso, pero además había una especie de ética de los tiradores que llegaban, hay algunos con menos y otros con más, que digamos que es decir, que no es que lleguen a exterminar a los venados. A ver, que Sí, hay un límite para el cazador, ¿no? El que caza con cierta ética, ¿no? Porque es que sí, ahora, es decir, el mismo Adán lo estaba mencionando hace un rato, el peligro que hay es la forma que está avanzando la frontera agrícola y cómo se está despalando, y además de eso, cómo están acabando con la flora y también con la fauna, mucha gente. Y no vaya a ser que se piense que Adán es un depredador de la naturaleza, pues, porque ya me entiende. De hecho, me gustaría que hablara. bueno, fíjate que campesinos que viven en Nicaragua les está quitando su modus vivendi al cortar los árboles, al cortar los bosques. Ellos viven, ellos en los bosques, ellos buscan un venadito, buscan una guardatinada, buscan un saíno, porque no tienen para otra carne que comprar más que esa. O sea, y es gratis. Yo pienso que Nicaragua necesita urgentemente sembrar, sembrar venado, sembrar guaratinaja, sembrar árboles, sembrar sajino, sembrar jabalí, sembrar jaguar en todas esas montañas, sembrar tigrillos, sembrar todo lo que una selva necesita, porque es parte del campesinado, no es parte del que vive en la ciudad. Una vez vi a un ingrato yo que llegó a Managua, lo vi entrar a Managua como con 20 venados, 20 venados encima de su jeep. Dije yo, qué barbaridad. Una vez fui a tirar y yo vi tres o cinco venados en una noche y yo tiré uno, y los dos compañeros que andaban conmigo me dijeron, Luto, tíralo. No, les dije yo, porque si yo tiro esos 5 venados, el próximo sábado que vengamos no vamos a encontrar. Yo siempre, gracias a Dios, fui bien recibido donde yo quiera que yo iba a tirar. Siempre, y ya me conocían, porque ellos mismos me decían, no se va a llevar el banano, ¿no? Denme a mí un lomo
y una pierna o una paleta. Y a ustedes les queda el resto de venado. ¿Pero por qué? Si aquí todos nos dejan 20 Córdoba y se van. Porque yo quiero compartirlo con ustedes. Yo tiro este venado para que ustedes les quede más a ustedes que a mí. Yo con una pierna tengo. Bueno, le vamos a dar los 2 lomos, bueno, si ustedes quieren. Porque yo siempre les pedía uno nada más para que les quedara el otro. Le vamos a dar los 2 lomos de una pierna. No, si me dan 2 lomos, solamente eso. O un lomo y una pierna, o un lomo y una paleta, o los 2 lomos, pero el resto del venado es de ustedes. Entonces yo no, y solo tiraba uno. Cada vez que yo iba un sábado, vieran los venados, yo solo tiraba uno, porque es la única forma de preservar la fauna nicaragüense que se ha Distinguido. se ha extinguido. ¿Cómo es posible Don que Adán, sí? algo muy importante es que no solo la fauna se ha extinguido, sino que esos mismos paisajes que usted describe, que usted disfrutó, esa agua de los ríos de las que usted nos habla, posiblemente ya no existan por el despale, porque muchos colonos están ocupando las zonas protegidas. La verdad es que hay un verdadero ecocidio en Nicaragua y Sí. eso implica que perdamos esos paisajes y también perdamos la fauna y la flora. Yo pienso que no hay mucha gente en Nicaragua luchando a través de los radios y los periódicos por proteger esa fauna, porque la fauna es Nicaragua, la flora es Nicaragua. Sin esa flora y sin esa fauna, estamos perdidos. Nicaragua está arruinado. Yo estoy más cerca de irme, pero le hablo a las generaciones que viven en Nicaragua. Cuiden sus árboles. ¿Qué les cuesta sembrar mangos, sembrar mamones, sembrar jocotes, sembrar guayabas, sembrar todo tipo de árboles frutales para que los pájaros tengan donde comer? Se comparte no solo la gente, sino también los animalitos del campo. Adán, una cosita también que a mí me interesa que conversemos un poquito rápido. Es que mira, por ejemplo, vos decías en el comienzo, en tu introducción, ¿verdad? De los cuentos, hablar de que, bueno, yo hubiera podido escribir algo sobre mis memorias como habitante de la ciudad de Managua, como miembro de una generación de grupos musicales, toda la cultura de la música moderna que se empezó a dar en la época de tu juventud en Nicaragua. Vos fuiste un protagonista importante, fuiste integrante del grupo Los Rockets, y participaste en mucho, ¿cómo le llamaban? Mano a mano. Y alrededor de eso se dio todo un ambiente, ¿no? Toda una cultura que aún se recuerda aquí en las emisoras, pues siempre se está recordando la música nicaragüense. Hay un muchacho muy talentoso y muy bueno, Luis Manuel Guadamú, que está recopilando y remasterizando un montón de canciones y de temas que surgieron en la época de esos grupos. Ahora, también pudiste haber hecho una biografía de tu vida, pues, en el sentido, digamos, de cómo terminaste en el exilio y todo eso. Es decir, vos tenés ahí potencial para escribir otra historia, otro libro de historia. Sí, yo puedo escribir acerca de la fiesta que amenizamos con los Rockets. Y además, solo el caso de Almohada te da para mucho, un gran capítulo de ese libro, pues, tal vez el más extenso, porque es una historia larga. Y que todo el mundo te pide que la contés siempre. Sí, es cierto. Yo vi hace poco una entrevista que te hicieron en Los Ángeles, en un programa de radio que también lo pasan por YouTube, pues las imágenes, muy buena la entrevista, me encantó. Un colega nicaragüense que tiene un programa en una radio en Los Ángeles, que se entrevistó, muy interesante la entrevista. Y yo pienso, eso, solo el capítulo de Almohada, más todo lo que es en la época de los grupos musicales influenciados por el rock que surgieron en la Nicaragua de los 60 para adelante, tiene Adán para hacer otro libro. Sí, yo puedo escribir un libro de todas las fiestas que amenizamos. De todas las fiestas que amenizamos. Una vez amenizamos una fiesta en el club
en el club, el country club de Managua, y estaban 3 orquestas tocando y nosotros llegamos y pusimos nuestro instrumento. Entonces estaba tocando la primera banda, luego la segunda orquesta, luego la tercera, y cuando terminó empezó la primera. Entonces pasó una señora con Doña Job, porque Doña Job Somoza estaba recogiendo dinero para hacer el hospital del niño. Y entonces estaban todititos los embajadores de todos los países del mundo que tenían embajada en Nicaragua en esa fiesta. Pasó con una señora y le dice la señora a Doña Job, le dice, mire, esa banda que está tocando ya tocó, esa ya tocó, y estos muchachos no han tocado. Entonces ella llamó a alguien, le dijo algo y fueron a parar a aquella banda. Entonces el muchacho vino y le dice, ya pueden empezar a tocar, y nosotros empezamos a tocar. Cuando terminamos de tocar, llega Doña Job con la embajada, la embajadora, o la esposa del embajador, no sé de qué embajada sería, y dijo la señora, de este toque que ustedes hicieron en adelante, solo ustedes van a tocar, ellos ya se van. Y la orquesta desarmó la que estaba en medio, desarmó la de aquí, y nosotros nos quedamos el resto de la noche a terminar. Dijo la señora, ustedes son muchachos, dice, ustedes son una maravilla. No queremos oír a nadie más que ustedes. Eso es algo muy lindo que uno recuerda para siempre. Claro, discúlpame, los Roques tocaron mucho en las veladas del Goyena, de que hacían los estudiantes, y ahí se reunían todo tipo de personajes, pues, es decir, futuros poetas importantes, futuros involucrados en la política, es decir, todo ese entorno de la Managua, que era tan pequeña, tan dispersa y horrible como es hoy, pues, es decir, hay todo un mundo, y además vinculado con la historia del país, que es muy, muy, muy interesante que pues, explorarlo en el laberinto de tu propia memoria. Pues, será un libro interesante si te decides a escribirlo. Nosotros tocamos en Ocotal, en Osomoto, en Estelí, en León, en Chinandega, en Huaco, en Matagalpa, en Jiroté. ¿Dónde no tocamos? Hoy en la Trinidad tocamos. Toda esa fiesta yo la recuerdo y le doy gracias a toda la gente que nos quería y nos apoyaba por el cariño que nosotros, por la música que nosotros tocábamos. Porque te voy a decir, Erika, estaban los Music Masters, que los Music Masters son los pioneros de la música de cuarteto en Nicaragua o de banda de rock. Y luego después de los Music fuimos nosotros, y luego ya una serie se vino un auge de grupos, y pues fue linda esa época, fue la época de oro de Nicaragua. Luego sí. Don Adán, Sí. quiero leer un comentario de Lourdes Fernández, quien dice: Adán, sos un orgullo para nuestra Nicaragua. Esa manera tan real, sensible y con mucho sentimiento que has devorado tu corazón en un papel. Mis padres siempre han visto esa sensibilidad que es propia tuya. Mi padre dice que sos un hombre muy noble. También Rosa Espinato nos comenta: muy interesante y educativo, gracias y bendiciones. Y otras personas que nos están acompañando y pues saludan y felicitan por esta nueva edición del Tirador. Hablando de este pasado musical de Adán Torres, ¿cómo da usted, cuántas canciones ha escrito? Que son muchísimas, según hemos conversado en algunas entrevistas, Sí. pero ¿cómo decide dar el paso o cómo pasa del pentagrama? Porque no es lo mismo escribir canciones que escribir narrativa. Y Sí. después vamos a hablar un poco también de la otra faceta que ya viene con el cultivo de versos, porque en esta segunda edición del Cazador tenemos poesía.
Entonces, ¿cómo pasa Dan Torres del pentagrama a la narrativa? Bueno, con la neumonía que tuve, yo tenía, dije yo, me quedé 3 meses esa neumonía me botó de viaje, cambió mi vida totalmente. Entonces pasé 3 meses que no podía ir a trabajar y entonces estaba sentado así en la computadora como estoy ahorita con ustedes y dije yo, voy a escribir algo para mis hijos y podría escribir de los Rockets, podría escribir de mi tiempo en el colegio, podría escribir aquí, de las vivencias que yo tengo aquí, pero no, es que el campesino, el monte, esa relación con esta gente tan linda que es que los que yo conocí, tenía yo que escribir este libro, El Tirador, autobiografía y cuentos, porque yo no viví estas cosas con ellos. Todo el borracho, todo esto que está escrito aquí de la vida real, o sea, no estoy inventando, ¿ves? Le doy un toque así de comicidad y todo porque ellos también son divertidos. Sí. Yo siempre he sido jicalayegua. Mis compañeros del colegio bautista lo pueden. Yo fui 5 años, de primero a quinto año fui el rey feo del colegio bautista. Entonces era bien fregador y bien. Entonces, jicalayegua, yo jicábalo. Ahí todo el mundo anda pistola. Todos los campesinos andan su revólver. Entonces yo les decía alguna cosa y ellos corren cuando no entienden una palabra y agarran la cacha de la pistola. ¿Qué fue lo que dijo? Entonces tenés que explicarle qué significa la palabra. Entonces dice, como diciendo, ya entendí, ¿no lo viste? Y ahí lo cuento, nada más que no pongo esa parte de que se agarran, porque pues mejor los dejo así, ¿ves? Pero algunos de ellos, pero no es que sean malos ni nada, sino que una palabra que no comprenden los desarma, no saben qué, ¿ves? Entonces su forma de protegerse es agarrar como decimos nosotros, el cohete. Don Pero Adán, cuéntenos un poquito, ya estamos en la recta final, sí, un poquito del siguiente proyecto literario de Adán Torres. bueno, yo le voy a mandar a Carlos M. Castro para el lector disléxico todos los poemas que yo he escrito al campesino nicaragüense, todos los poemas que son y él los va a organizar, él los va a poner en el orden que él crea conveniente que pueden ir en el libro. Ese es mi. Ahora, pude haber escrito unos 2 o 3 cuentos más. Pude haber el cuento cuando fui a Estelí, el cuento cuando fui a Ocotal y el cuento cuando anduve en Rivas cazando. Pero no los puse porque entonces el libro se iba a hacer mucho volumen. Y entonces yo quería un libro de 230 páginas que tratara de tener todo la música que se tocaba en ese tiempo. Aquí menciono a uno de los locutores que decían el pájaro loco, divertidísimo. Y lo menciono, pongo ahí está su nombre. Me lo encontré en Managua en el 2001 y me dijo, Ancito, estoy viviendo en tu casa porque no tengo, vos sos de la familia, le dije, vos podés vivir aquí todo el tiempo que vos querrás, le digo, no te preocupes. Así queríamos nosotros. A propósito de eso, Adán, perdón, de la publicación de tu próximo libro, lo vas a hacer siempre con lector disléxico. Es que Sí.
que me causa curiosidad, Carlos M. Castro, con el lector disléxico, y sería interesante saber un poco más sobre eso, pues, porque es importante, porque, digamos, es un proyecto o una iniciativa que auspicia, ¿no? O que impulsa, o que es un respaldo o un acicate a la producción literaria nicaragüense, porque saber que hay una editorial, pues, o un proyecto editorial de este tipo, pues muchos autores van a animarse a publicar, pues, y Sí, sería interesante saber en qué consiste exactamente, pues, el proyecto de lector disléxico, pues, porque me lo han preguntado también, por eso lo digo, pues, otros escritores que viven fuera del país y otros aquí adentro incluso. Otros aquí adentro incluso me han preguntado, pues, bien, lector disléxico, ¿y eso qué es? ¿Una editorial? Yo les he tratado de explicar, pero sería bueno que vimos Carlos, que creo que está presente aquí oyéndonos, porque él coordinó como editor esta reunión, que nos explicara tal vez, pues, cómo es. bueno, Sí, Carlos, ¿verdad? Ahí estás. Aquí ando, sí, Ah, estoy bueno, en el backstage. ah, bueno. Pues sí, esta idea de lector disléxico funciona por el momento como una editorial, aunque el proyecto es un poco más amplio, pues, o sea, nosotros estamos queriendo ofrecer varios servicios relacionados con el mundo editorial, ¿verdad? O sea, acompañar a la gente que tiene solamente una idea y quiere en algún momento concretar esa idea para coronar un libro, ¿verdad? Entonces, ese es un servicio que también nosotros ofrecemos como asesoría literaria, digamos, ¿no? O sea, yo tengo la idea, yo quiero escribir una novela y esta es mi idea, entonces vamos a desarrollarla juntos, pues, para hacer un servicio. A la persona que ya tiene su manuscrito, ¿verdad? Ya como autor, yo siento que esto ya está listo, ya, pero necesito una lectura extra. Entonces también, ¿verdad? Ese es otro servicio. Yo te leo el manuscrito y te doy mi opinión, ¿no? Digamos basada, ¿verdad? En la experiencia que yo he acumulado, ¿verdad? Yo comencé, yo primero fui corrector de estilo en la prensa, después en el Nuevo Diario, estuve en un periódico más chiquito que se llamaba La Brújula, y después poco a poco me fui convirtiendo en editor literario y he acompañado proyectos de varios autores a la fecha, ¿no? Entonces, y también Además de pensamos poeta, ofrecer, ¿no? digamos, sí, claro, o sea, he publicado un par de libros, un libro de poesía, recientemente un libro de narrativa, y también tenemos alguien especializado en el equipo en escritura académica, ¿no? Que puede acompañar a la gente que está en su proyecto de monografía, digamos, ¿no? Ya sea licenciatura, maestría, doctorado, y lo mismo, ¿no? Ya sea que tiene una idea y todavía no, a lo mejor en su universidad no hay alguien que le dé la asesoría que necesita, ¿no? Entonces aquí también, ¿verdad? Bienvenido, bienvenida. Entonces sí, estamos ofreciendo estos servicios y también funcionamos como editorial. Pues ahorita ya publicamos el libro de Adán y lo que nosotros, digamos, queremos ofrecer un grado más o menos alto, ¿verdad? Lo más alto posible de autonomía a los autores. O sea, que los autores se puedan sentir dueños de su proyecto, de su libro, que el libro no se quede ahí embodegado, ¿verdad? Que es lo que pasa a veces, ¿no? A veces las editoriales no logran, digamos, distribuir los libros y también que el autor, digamos, pues disponga de sus libros, pues, porque al final es suyo, pues, en el caso particular de Adán, del tirador, ahorita estamos haciendo el esfuerzo de llevar este libro a Managua, porque por el momento está solamente disponible en Amazon para distribución mundial, ¿verdad? Cualquier persona, pero ya sabemos, ¿no? Que Amazon distribuye más eficientemente en ciertos países, ¿no? En Estados Unidos, en los países de la Unión Europea, por ejemplo, Eso iba ¿no? a preguntarte, porque iba a preguntarte en Nicaragua, que aquí en Nicaragua es difícil pedir un libro que te llegue impreso a tu casa, por Amazon. Claro, lo que queremos nosotros entonces es mandar un lote de libros, ¿no? Digamos 20, Tenía que 40, comer. 50 libros.
para que esté en Infamed, para que esté en Literato, para que esté en distintos canales de distribución, ¿verdad? Y que la gente no tenga que pasar por esta odisea, ¿no? De pedir un libro por Amazon, si tenés o no tenés tarjeta, si te pasa o no te pasa el pago, si te llega o no te llega, si se queda atorado en la aduana, si Correos lo pierde, o sea, todo ese rollo, ¿no? Y bueno, o sea, ya tenemos ahora a una segunda autora, ¿verdad? Que va a publicar con nosotros, la poeta Marina Moncada, que va a publicar su segundo, en realidad su tercer poemario, pero digamos, hasta cierto punto su segundo, ¿verdad? Porque el segundo poemario que ella publicó es el primero en versión bilingüe, ¿no? Eh, Ahora va a publicar ella otro libro con material más reciente, que se titula 1949. Ella ya incluso definió la portada, ¿verdad? Ya la tenemos lista, y pues estamos trabajando en eso. Y pues sí, Eric, es una nueva opción, ¿verdad? Para Bueno, autores, no solamente nicaragüenses, pero por supuesto que ese es nuestro énfasis por el momento. Y no solamente en Nicaragua, sino también fuera de Nicaragua, ¿no? Que tenemos a la disposición. entiendo, Gracias, entiendo. Carlos. Gracias, muy bueno. Bueno, pues ya llegó el momento de concluir esta presentación. Agradecemos mucho a las personas que nos acompañaron en esta conversación. Eh, Muy complacida de conversar con Madame, Eric, y pues también de que Carlos nos haya podido presentar esta nueva opción editorial. Y como ya lo decía él, que no es solo para los autores nicaragüenses. Felicidades, don Adán, por esta segunda Gracias. edición, que estamos completamente seguros de que va a ser igual de exitosa que la primera. Muchas Sí. gracias. A mí me gustaría despedirme de los nicaragüenses. Gracias por estar aquí con nosotros. Le quiero a todos los latinoamericanos, a toda la gente de Miami. Sí, gracias.